Me encontraba sola en casa. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido, pero, a la vez, opresivo. Javier había salido temprano para el trabajo, como de costumbre, y yo me quedé allí, sentada en el sofá, sintiendo cómo la soledad se apoderaba de mí. Miré el reloj. Eran ya las 3 de la tarde, y la casa estaba en un silencio casi ensordecedor. Las paredes, que solían resonar con risas y conversaciones, parecían ahora susurrar secretos que yo prefería ignorar. ¿Qué te pasa, Laura? Me pregunté a mí misma en voz alta, como si la respuesta pudiera surgir del eco de mi propia voz. La falta de atención de Javier me había llevado a reflexionar sobre nuestra relación. Llevábamos años juntos, pero últimamente, la rutina se había apoderado de nosotros y sentía que algo se estaba desvaneciendo entre nosotros. Fue entonces cuando sonó el timbre. Me levanté de un salto sintiendo una punzada de emoción. Abrí la puerta y allí estaba Clara, mi cuñada, con una sonrisa radiante que iluminó el día gris que me envolvía. «¡Hola, Laura!», exclamó, con su voz melodiosa. «¿Te parece si me quedo un rato? Traje unas galletas». «Claro, pasa», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aligeraba un poco. Clara siempre tenía esa habilidad de hacerme sentir mejor, como si su sola presencia pudiera ahuyentar mis pensamientos sombríos. Nos acomodamos en la cocina, y mientras Clara abría la caja de galletas, comenzó a contarme anécdotas de su infancia. Sus ojos brillaban de alegría, y no pude evitar reírme con ella. Era como si, por un momento, el peso de mi soledad se desvaneciera. «Recuerdo aquella vez que Javier se cayó del árbol porque quería impresionar a las chicas», dijo Clara entre risas, y yo la seguía con una risa contagiosa. «Sí, y lo peor es que se rompió el brazo», repliqué, recordando la escena. No paraba de llorar. La risa se desvaneció lentamente, y una tensión nueva comenzó a llenar el aire. Mientras Clara hablaba, su mano accidentalmente rozó la mía. Esa conexión, aunque fugaz, encendió una chispa en mi interior. Me sentí inquieta, pero al mismo tiempo, algo en esa interacción me resultaba increíblemente emocionante. «¿Laura?», dijo Clara, mirándome fijamente. Sus ojos eran profundos y llenos de misterio. «¿Está todo bien contigo?» «Sí, solo... a veces me siento un poco sola», respondí, desviando la mirada, temerosa de que ella pudiera notar la verdad que yacía bajo mis palabras. Clara se acercó un poco más, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Era como si solo existiéramos nosotras dos, atrapadas en una burbuja de intimidad. El ambiente se tornó denso, y la tensión entre nosotras se volvió palpable. Fue en ese momento que escuchamos el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido, y el aroma a perfume de Javier llenó la habitación. Mi corazón se aceleró y, casi instintivamente, me separé de Clara, como si un rayo de luz hubiera iluminado nuestra clandestinidad. «Hola, chicos», dijo Javier, con su voz profunda y relajada. «¿Qué están haciendo?» Miré a Clara, y ella me devolvió una mirada nerviosa. Ambos intentamos lucir lo más natural posible, pero sabía que Javier había notado algo. La atmósfera cambió drásticamente. El aire que antes había sido ligero y divertido se volvió tenso y pesado. «Solo estábamos recordando viejos tiempos», respondí, tratando de sonar despreocupada, aunque mi voz temblaba ligeramente. Javier nos miró. Su mirada se detuvo un momento más de lo habitual entre nosotras. Podía sentir cómo la duda comenzaba a anidar en su mente, y eso me llenó de inquietud. Mientras él continuaba charlando, mis pensamientos se agolpaban, y una pregunta se instalaba en mi mente. ¿Qué había entre Clara y yo? ¿Era solo un momento de intimidad
¿O algo más peligroso? Mientras me sentaba en la cocina, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el espacio donde tantas veces había compartido momentos felices con Javier. Sin embargo, en ese instante, solo había un vacío. La mesa estaba puesta para el almuerzo, pero mi mente estaba en otro lugar. Clara había estado enviándome mensajes durante toda la mañana, y cada notificación hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Por qué no podemos simplemente dejar que esto sea un juego?, pensé mientras miraba el teléfono. El último mensaje de Clara decía: no puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué estamos haciendo? Mis dedos temblaban mientras decidía qué responder. Es peligroso, Clara, escribí, aunque en el fondo sabía que mis palabras carecían de convicción. A pesar de la advertencia, el deseo de ver a Clara era más fuerte que cualquier duda. Poco después, la puerta de la cocina se abrió y Clara entró, su rostro iluminado por una sonrisa traviesa. ¿Me estabas esperando?, preguntó, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No puedo dejar de pensar en ti, admití, sintiendo cómo la tensión entre nosotras crecía. A veces me pregunto si esto es un error, dijo Clara, su mirada fija en mis ojos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esto es lo que realmente queremos? Su voz era suave, casi un susurro, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotras y el abismo de emociones que habíamos creado. Esto no es sencillo, Clara. Tengo a Javier, respondí, aunque cada palabra me quemaba la lengua. No quería traicionar a mi esposo, pero la atracción que sentía por Clara era innegable. Siento que estoy atrapada, confesé, sintiendo que la sinceridad era mi única salida. Yo también, dijo Clara, acercándose un poco más. Pero, ¿no crees que vale la pena arriesgarlo todo por algo real? En ese momento, el espacio entre nosotras se redujo, y sin pensarlo, nuestras manos se encontraron. El roce de su piel contra la mía envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. El almuerzo se convirtió en un instante cargado de emociones. Clara se quedó a comer, y mientras compartíamos la comida, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia, llenas de significado. Cada risa que compartíamos se sentía como un ladrillo más en la pared que estaba construyendo entre mi vida con Javier y mis sentimientos hacia Clara. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeñas y hacíamos esas locuras en el jardín de casa de tus padres?, dijo Clara, tratando de aligerar el ambiente. Como aquella vez que intentamos hacer una fogata y casi quemamos el lugar. No pude evitar reírme, recordando aquellos días despreocupados. Sí, y mamá nos regañó tanto que pasamos el resto de la tarde escondidas detrás de los arbustos. ¿Y ahora qué hacemos, Laura?, preguntó Clara, su voz más seria. ¿Estamos dispuestas a arriesgar todo por un momento que podría ser fugaz? No sabía cómo responder. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La química entre nosotras era palpable, y sin poder contenerme, me incliné hacia ella y la besé. Fue un beso furtivo, lleno de complicidad y deseo reprimido. El mundo se desvaneció a nuestro alrededor, y el sabor de sus labios me hizo olvidar todo lo que estaba en juego. De repente, el sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mi ensueño. El corazón me dio un vuelco. «Es Javier», murmuré, y en un instante, la magia se desvaneció. Clara dio un paso atrás, su rostro lleno de pánico. «¿Qué hacemos?», preguntó, pero antes de que pudiera responder, Javier apareció en el umbral de la cocina. «Hola, chicas», dijo, su tono despreocupado, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que había captado la atención. La atmósfera se volvió pesada, y su presencia era como un peso que se asentaba sobre mis hombros. Intenté sonreír, pero mis labios temblaban. «Hola, amor», logré articular,
sintiendo que mi corazón latía desbocado. ¿Están teniendo una buena charla?, preguntó Javier, observando a Clara con un aire inquisitivo. No interrumpo, ¿verdad? La situación se tornó incómoda, y las palabras se atragantaron en mi garganta. ¿Cómo justificar lo que acababa de ocurrir? Estaba sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo desbocado. No sabía cómo iba a enfrentar a Javier después de lo que había pasado. La discusión aún resonaba en mi mente. Cada palabra de su reproche era un eco de mi culpa. Las lágrimas caían por mis mejillas mientras recordaba su rostro, la decepción y el dolor que había visto en sus ojos. «Laura, ¿cómo pudiste hacerme esto?», me había gritado, su voz llena de furia y traición. Me sentí como si un puñal me atravesara. «No es lo que parece, Javier. Fue un error, un momento de debilidad», logré responder entre sollozos. Pero sabía que mis palabras no eran suficientes, que la verdad era mucho más complicada. La conexión con Clara era algo que había crecido en la oscuridad, un fuego que había comenzado como una chispa y que ahora amenazaba con consumirlo todo. La puerta se abrió y entró Javier. Su mirada era dura, como el acero. «Necesito que me digas la verdad, Laura. ¿Hay algo más entre tú y Clara? ¿Me has sido infiel?». Su voz era un susurro, pero en ella había una intensidad que me paralizaba. «Javier, por favor, escúchame. Fue un error. No sé qué me pasó». Intenté explicarle, pero mis palabras se sentían vacías. La verdad era que había algo real entre Clara y yo, algo que no podía simplemente ignorar o borrar. «No pasará de nuevo, te lo prometo», añadí, aunque sabía que esa promesa era un hilo delgado. «¿Prometerme? Eso no significa nada ahora», replicó, cruzando los brazos sobre su pecho. «Me has traicionado, Laura. Tenía confianza en ti, y ahora no sé qué pensar». Su voz temblaba, y podía ver la lucha interna en su mirada. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me aleje de Clara?». «No puedo, Javier. Es complicado», respondí, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca era un clavo más en nuestro ataúd. «¿Complicado? ¿Qué hay de complicado en ser leal? ¿En ser tu esposa?». Su tono se volvió más agudo, lleno de rabia. «¿Acaso no valoras lo que tenemos? ¿Acaso no te importa?». No sabía qué responder. La verdad era que sí me importaba, pero mis sentimientos por Clara eran innegables. La atracción que había surgido entre nosotras era algo que no podía deshacer. «Lo siento. Realmente lo siento. No quería que esto pasara», murmuré, sintiendo que mis palabras eran insuficientes. «Pero pasó, Laura. Y ahora no sé si puedo mirarte a los ojos de nuevo», dijo. Y por un momento, su mirada se suavizó, pero enseguida se endureció de nuevo. «Necesito tiempo. Quiero que te alejes de Clara. Esto no puede seguir así». Mientras Javier se marchaba, un vacío se apoderó de mí. La idea de perderlo me desgarraba, pero también la de separarme de Clara. Sentía que estaba en medio de un mar tempestuoso y no sabía cómo salir a flote. Después de lo que pareció una eternidad, decidí buscar a Clara. No podía permitir que la distancia nos separara. La necesitaba más que nunca. La idea de perderla me aterraba, así que tomé el teléfono y le envié un mensaje. «Necesito verte. Es urgente». Poco después, recibí su respuesta. «¿Dónde?». Mi corazón se aceleró. «En el parque, junto al lago, a las 6». Cerré los ojos, sintiendo cómo la esperanza y el miedo chocaban dentro de mí. Cuando llegué al parque, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. La brisa suave me acariciaba el rostro, pero mi corazón estaba pesado. Al verla, mi respiración se detuvo. Clara lucía hermosa, con el cabello al viento
y una expresión de preocupación en su rostro. «Laura, ¿qué está pasando?», preguntó, acercándose a mí con cautela. Podía ver que estaba angustiada. «Javier me confrontó», confesé, sintiendo que el peso de mis palabras caía entre nosotras. «Me dijo que debía alejarme de ti». «¿Y qué le dijiste?». Su voz era un susurro, pero en sus ojos había una chispa de miedo. «Le dije que no podía, que no quería», respondí, sintiendo cómo la verdad salía con dificultad. «Clara, no puedo vivir sin ti. Lo que siento por ti es real». Sus ojos se suavizaron, y por un momento, todo el mundo desapareció. Nos acercamos, y sin pensarlo nuestras manos se entrelazaron. «No puedo imaginar mi vida sin ti, Laura», dijo, su voz temblando de emoción. Pero en ese instante, la realidad nos golpeó. Podíamos ser descubiertas en cualquier momento. El peligro estaba siempre presente, y la pasión que nos unía era, a la vez, nuestra condena. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo que el abismo se abría a nuestro alrededor. Clara miró hacia el lago, pensativa, antes de responder. «No lo sé, pero necesitamos estar juntas, aunque sea en secreto». Los dos sabíamos que estábamos a punto de cruzar una línea peligrosa, pero no podía evitarlo. La atracción era demasiado fuerte, y el deseo de estar juntas, un fuego que ardía intensamente. «Entonces, sigamos así, al menos por ahora», propuse, sintiendo que el riesgo solo aumentaba nuestra conexión. Y así, en medio de la incertidumbre, sellamos nuestro destino con un beso furtivo, sabiendo que el peligro nunca había estado tan cerca. El aire estaba cargado de tensión cuando llegué al hotel. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba hacia la habitación donde Clara me esperaba me llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Era un lugar escondido, lejos de las miradas inquisitivas del mundo exterior, donde podíamos ser solo nosotras, lejos de la sombra de Javier. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaba ella, sentada en la cama con una mirada que reflejaba tanto la incertidumbre como la pasión que nos unía. «Laura», dijo Clara levantándose rápidamente, «¿estás segura de que esto es lo correcto?». Asentí, aunque mi pecho estaba en un torbellino de dudas. «No puedo seguir viviendo en esta mentira», respondí con sinceridad. «Cada día que pasa sin ti se siente como un año». Ella se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Su toque era cálido, y por un instante, el miedo se desvaneció. «Pero si Javier se entera, todo estará perdido, no solo para nosotras, sino también para él». «Lo sé», murmuré. «Pero no puedo renunciar a esto, a nosotros». Clara me miró a los ojos, y en ese momento supe que sentía lo mismo. Nos acercamos, y la tensión acumulada se liberó en un beso suave, casi temeroso. Pero a medida que nuestras bocas se encontraban, la intensidad de nuestros sentimientos se apoderó de nosotras, y el beso se volvió más ferviente. El tiempo pasó volando, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos abrazadas, riendo y compartiendo confidencias en medio de la penumbra de la habitación. Sin embargo, el eco del mundo exterior seguía presente en mi mente. Sabía que Javier sospechaba. Su mirada inquisitiva la última vez que nos encontramos me había dejado inquieta. «¿Y si decide seguirnos?», preguntó Clara, rompiendo el silencio con una preocupación palpable. «No lo sé», respondí, sintiéndome culpable por arrastrarla a este torbellino. «Tal vez deberíamos ser más cuidadosas». La noche pasó en un torbellino de risas y susurros, pero la preocupación se instaló en mi pecho como un nudo. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, su luz me recordó la realidad que nos esperaba. Tenía que volver a casa. Cuando finalmente llegué a casa, la tensión era palpable. Javier estaba en el sofá,
con una expresión que no podía descifrar. Su mirada se posó sobre mí y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Dónde has estado?, preguntó. Su voz era más firme de lo que esperaba. Salí a dar una vuelta. Solo necesitaba aire, respondí, intentando sonar casual, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. Te vi salir con Clara, dijo, y mi corazón se detuvo. Sabía que había cometido un error al no ser más cuidadosa. Sí, solo fuimos a tomar un café, mentí, sintiendo que cada palabra se volvía más pesada. Javier se levantó y se acercó a mí, y pude ver la ira y la traición en sus ojos. ¿Por qué no me dijiste que la verías? Sabes que no me gusta que pasen tiempo juntas. Porque solo es una amiga. Intenté defenderme, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. No me engañes, Laura. Sé que hay algo más. Su voz se tornó más dura, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Sabía que mi relación con Clara era un secreto inquebrantable, pero la duda también se había instalado en mi corazón. El día siguiente, Javier salió temprano de casa, dejándome en un silencio ensordecedor. No podía dejar de pensar en Clara y en lo que habíamos compartido. Decidí revisar mi teléfono, pero cuando lo hice, una oleada de pánico me invadió. Había un mensaje de Clara, y al abrirlo, vi que contenía una foto de nosotras en el hotel, riendo, felices. El miedo me consumió. Si Javier descubría esto, no solo se desataría su ira, también se rompería todo lo que habíamos construido. Con la respiración entrecortada, busqué en mi mente una solución, pero la verdad era que me sentía atrapada. De repente, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Javier había vuelto. Me congelé, y en un instante, su mirada se posó en mi teléfono. ¿Qué es esto, Laura?, preguntó, su voz temblando de rabia. Su mirada era como un cuchillo afilado, y su pregunta pesaba en el aire. No sabía cómo salir de esta sin que todo se desmoronara. Javier, espera, déjame explicarte. Comencé, pero él no estaba dispuesto a escuchar. La confrontación era inminente, y mi mundo se desmoronaba. Mientras la realidad se desnudaba frente a mí, comprendí que la verdad siempre sale a la luz, y yo estaba a punto de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La habitación estaba en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. Javier se había sentado frente a mí con una mirada que me helaba la sangre. En sus manos sostenía un dossier lleno de papeles. Podía sentir cómo mi corazón latía desbocado mientras él comenzaba a hablar. ¿Sabías que Clara tiene un pasado oscuro? Su voz era fría, casi como si disfrutara de la revelación. He estado investigando. No es quien dice ser. Sorbí aire, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. La idea de que Clara pudiera estar involucrada en algo malo me atormentaba. Su familia tiene un historial de problemas legales, drogas, engaños. Y tú, Laura, te estás metiendo en medio de todo eso. Es una locura. Su tono era casi de desprecio. No puedo permitir que te arruines por ella. Me sentía atrapada, como un ratón en una trampa. Javier, eso no tiene nada que ver con nosotros. Clara no es su pasado. Es una persona buena. ¿Buena? Por favor, abre los ojos. ¿Qué más no sabes de ella? Su risa era amarga, y pude ver la satisfacción en su rostro al verme tambalear en mis convicciones. Si sigues viéndola, no solo te vas a lastimar a ti misma, también arrastrarás a nuestra familia en este desastre. No podía dejar que sus palabras me golpearan tan fuerte. ¿Y qué quieres que haga? ¿Dejarla? ¿Como si no significara nada para mí? Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Si tú realmente me quisieras, no intentarías separarnos. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros como el acero. Te lo advierto, Laura, si no te alejas de ella, haré que su vida sea un infierno.
No tengo problema en ir hasta el final para proteger lo que hemos construido. Mis pensamientos giraban frenéticamente. ¿Qué había hecho Clara para que Javier reaccionara de esta manera? La idea de que Clara pudiera sufrir por nuestra relación me aterraba. No puedes hacer eso. No puedes amenazarla. Mi voz temblaba, pero cada palabra que decía me daba un poco más de fuerza. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Javier se cruzó de brazos, como si estuviera esperando mi respuesta. ¿Te vas a ir con ella y a dejarlo todo atrás? ¿Te has puesto a pensar en las consecuencias? Lo haría si eso significara protegerla, respondí, con una determinación que me sorprendió. La imagen de Clara, con su sonrisa y su risa contagiosa, llenó mi mente. No puedo dejar que la lastimes. Javier soltó una risa cínica. ¿Y qué tal si te digo que tengo pruebas? Que puedo hacer que su familia se entere de todo lo que ha hecho. Que puedo hacer que todos la vean como lo que realmente es. Sus palabras eran veneno, y cada sílaba resonaba en mi cabeza como un eco aterrador. Intenté pensar con claridad, pero el pánico empezaba a nublar mi juicio. No puedes hacer esto. No puedes destruir a alguien por tu propio egoísmo. ¿Y tú qué? ¿Te vas a convertir en la heroína de esta historia? Clara no es la persona que crees que es. Y tú, mi querida, estás a punto de perderlo todo por ella. Sentí una punzada en el estómago. La idea de perder a Clara me aterraba, pero también me horrorizaba la posibilidad de que Javier pudiera hacerle daño. ¿Qué es lo que quieres, Javier? ¿Que yo renuncie a ella y siga con esta farsa de matrimonio? Quiero que pienses en lo que realmente importa, dijo, su tono más suave, casi persuasivo. No dejes que tus sentimientos te lleven a la ruina. Clara no es fiable, y si no te alejas de ella, yo me aseguraré de que pague. Un silencio pesado llenó la sala. Sabía que estaba en una encrucijada. La lucha entre el amor y la lealtad me consumía. Mi mente estaba llena de imágenes de Clara, de nuestros momentos juntas y de la pasión que compartíamos. Pero la amenaza de Javier era real. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor? ¿Y si me alejo de ella? ¿Qué pasa con lo que siento? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Y si eso no es suficiente para ti? Es un comienzo, respondió Javier, su expresión ahora más suave, como si intentara convencerme. Podemos arreglar las cosas, podemos volver a ser felices, pero Clara no puede estar en nuestra vida. Miré por la ventana, perdida en mis pensamientos, sintiendo cómo una nueva tormenta se acercaba. La decisión era mía, pero el precio era inmenso. El aire en la habitación se volvió denso, casi opresivo. Estaba sentada en la cama, con el corazón palpitando en mis oídos, mientras miraba a Clara, que se había convertido en el centro de mi mundo en tan poco tiempo. Laura, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Me preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Sus ojos, normalmente tan brillantes, estaban llenos de preocupación. Clara, no puedo seguir así. No puedo dejarte ir. Te necesito, le respondí, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. La idea de huir con ella parecía ahora más real que nunca, pero esa decisión también traía consigo un temor profundo. Sabía que Javier no se quedaría de brazos cruzados. Tenemos que salir de aquí esta noche, insistí, tratando de infundir valor en ambas. De repente la puerta se abrió de golpe y allí estaba Javier, con una mirada que podía helar la sangre. ¿A dónde creen que van? Su voz era un susurro amenazante. El golpe de su presencia me dejó sin aliento. Sentí que un frío helado se apoderaba de mi estómago. Javier, por favor, escúchame. Comencé, pero él levantó una mano, interrumpiéndome. ¿Escucharte? ¿Quieres que te escuche? Después de lo que he visto, he grabado su conversación, Laura. Su voz resonaba como un trueno en la habitación. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué estás diciendo?
Balbuceé, incapaz de procesar lo que significaba eso. Lo que oí me dejó claro que no solo es una aventura. Esto es una traición, dijo, mientras señalaba la grabadora en su mano. No puedo dejar que esto continúe. No puedo permitir que destruyas todo lo que hemos construido. La rabia y el dolor en su rostro eran evidentes, pero lo que más me preocupaba era la revelación que había hecho. Javier, por favor, no tienes que hacer esto, imploré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Por qué no? ¿No es eso lo que tú has estado haciendo? Destruyendo nuestra vida juntos, mi confianza, mi amor por ti, replicó. Su voz se tornaba más intensa con cada palabra. Clara se había quedado paralizada, sus ojos llenos de lágrimas. Javier, esto no es solo un juego. No puedes jugar con los sentimientos de la gente, dijo ella, intentando defender nuestra relación. ¿Y tú qué sabes de juegos, Clara? He hablado con tu familia. Sé de tus oscuros secretos, de la vida que has dejado atrás. ¿Quieres que el mundo sepa quién eres realmente? La amenaza en su tono era clara. Sentí cómo el aire se me escapaba. La mirada de Clara se tornó sombría, y comprendí que la situación era más grave de lo que había imaginado. ¿Qué has hecho, Javier? Pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. Esto no es justo. No puedes hacerle eso a nadie. ¿Y tú crees que es justo lo que has hecho conmigo? ¿Con nosotros? Él dio un paso hacia mí, y pude ver la frustración en su cuerpo. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por amor, Laura? ¿Dónde está tu lealtad? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Miré a Clara y vi que su rostro estaba marcado por el miedo. No sé qué hacer, murmuré, sintiendo que el futuro de todos nosotros pendía de un hilo. No puedo perderte, Clara. Pero tampoco puedo destruir mi vida. La tensión en la habitación era palpable, un hilo tenso que podía cortarse en cualquier momento. Javier sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa que decía que tenía el control, que conocía mis debilidades. Entonces, Laura, elige. Elige a quien realmente amas. Pero recuerda, cada elección tiene sus consecuencias. Las palabras flotaban en el aire como un eco aterrador, y me di cuenta de que, en ese momento, no solo estaba luchando por mi amor, estaba luchando por mi vida, por mi futuro, y sobre todo, por la verdad que no sabía si estaba lista para enfrentar. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y el desenlace de esta historia estaba más cerca de lo que pensaba.